nuestra escuela dominical. Recordar que nuestras actividades siempre en esta iglesia son como de 2 jornadas, se puede decir. Primero comenzamos con la escuela bíblica, donde nos separamos por clases, y luego tenemos un tiempo, y luego vamos con el culto de adoración. Así que vamos a comenzar este primer tiempo de escuela bíblica, así que lo vamos a hacer en primera instancia orando, luego vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra del Señor y vamos a ir con lo que tenemos preparado para hoy. Así que les invito a colocarse de pie para que oremos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Tú nos sostienes, tú nos guardas, tú bendices nuestra vida. Señor, gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por el llamado que hemos recibido hacia la fe, hacia el arrepentimiento, hacia reconocer los méritos de Jesús que fueron expuestos en la cruz para la salvación de toda alma que viene a ti. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre porque tú nos has bendecido a nosotros. Bendecimos tu nombre en el sentido de reconocer lo grandioso que tú eres, lo glorioso que eres. Y oramos, Padre, para que seas bendiciendo a cada uno de los presentes, bendiciendo a cada uno de los maestros que van a estar impartiendo tu palabra. Y también oramos, Señor, para que seas bendiciendo nuestra vida con tu palabra. En esta hora oramos en tu glorioso nombre, nuestro Salvador Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el capítulo 84 y vamos a dar lectura. Vamos a estar de pie vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmo 84. Salmo 84. Capítulo 84 de Salmo, sí. Es el único libro en la Biblia que tiene hasta 150. Bien. Lo primero dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Que el Señor bendiga nuestras vidas por la lectura de su palabra. Así que podemos tomar asientos y distribuirnos en clases. Bien, hemos estado hablando de la doctrina de la iglesia, hemos estado hablando del grupo de creyentes que el Señor ha salvado, hemos estado viendo diferentes aspectos de la iglesia, definimos qué es la iglesia del Señor, definimos características de lo que la iglesia debe de manifestar como pueblo del Señor. Llegamos a entender qué es la membresía bíblica,
llegamos también a ver las ordenanzas que recibimos de parte de Dios para la iglesia, vimos el bautismo, vimos la cena y también es necesario que estemos entendiendo lo que ustedes ven proyectado ahí, la iglesia local y sus pastores. Vamos a estar viendo cómo el Señor trata con el grupo de creyentes que se reúne constantemente, domingo a domingo, durante la semana, cómo el Señor ordena sus relaciones y cómo el Señor también establece que la iglesia vaya reconociendo a sus pastores, a sus líderes y cómo los pastores deben de estar sirviendo a la iglesia. Quizás pareciese algo súper sencillo, pero es necesario profundizar en algunos aspectos importantes, quizás algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo lo que viene a continuación. Lo que vemos a lo largo de todo el desarrollo de la doctrina de la iglesia es que Dios le ha entregado autoridad al pueblo que Él ha salvado. Le ha dado autoridad al conjunto de creyentes y dentro de ello también en la dinámica interna de cada congregación local se distribuyen diferentes labores y también se encargan autoridad de diferentes maneras y en diferentes instancias. Lo que nosotros podemos ver es que la iglesia tiene una autoridad no toda suficiente, no infalible, pero tiene una autoridad responsable con el propósito de ¿qué? Propósito de guardar el evangelio y de perseverar en el evangelio. Y ahí se delinean todas las cosas que nosotros vamos a ver hoy. Cuando vemos que la iglesia ha recibido de parte del Señor una autoridad para guardar, para ser testigo del evangelio, vamos a entender los procedimientos con la membresía, entendemos el procedimiento con la disciplina, incluso también el reconocimiento que vemos en la Biblia que Dios le da a la iglesia para reconocer sus propios líderes. O sea, la iglesia en cierta medida es autónoma. La iglesia de Cristo en sus localidades, en sus iglesias locales, es autónoma. Y voluntariamente muchas veces concurre en acuerdos corporativos con otras iglesias locales. Y es lo que nosotros conocemos hoy como la realidad de nuestra congregación, Unión de Centros Bíblicos. Somos iglesias locales que reconocen una misma declaración doctrinal, nos sujetamos a un mismo reglamento interno, pero que no delimita la autonomía que tenemos para funcionar internamente. Entonces, la palabra clave hoy día es autoridad y autonomía de la iglesia local para hacer un montón de cosas. Donde vemos, primero que todo, la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Hay un capítulo que hemos mencionado mucho en el desarrollo de esta serie, si se puede decir, esta serie de enseñanzas sobre lo que es la iglesia, y encontramos que en medio del ministerio del Señor Jesucristo señaló a la iglesia como un pueblo que iba a edificar, y lo vemos que le entrega esa autoridad a la iglesia como algo que levantó el mismo Señor, pero que también le da algunas llaves para proceder con ciertas cosas. Miren, vamos al versículo 16 del capítulo 16 de Mateo. Sí. Mateo 16, versículo 16 en adelante. Bueno, la Reina Valera nos ayuda un poco. Dice la confesión de Pedro y quizás podemos hacer memoria de cuál fue la confesión de Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí, a lo largo de la historia, se ha malinterpretado un poco las palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué le reconoce esa condición a Pedro de que tú eres una roca? ¿Por su corazón duro? ¿O por qué otra razón? ¿Por qué razón podría ser que el Señor le está reconociendo a Pedro esa solidez? Y también, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué otra cosa puede implicar lo que está queriendo decir el Señor? ¿Se está refiriendo literalmente a Pedro, que él es la roca? Hermano César. Sí. Entonces, ¿cómo podemos entender aquí que Jesús le está diciendo, le está respondiendo a Pedro? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, sí, y de hecho se enseña, pero claro, por ahí iba, o sea, estaba apuntando al blanco y claro, quizás eso, la confesión. La confesión. Pedro declaró algo que no era de él, sino que había sido revelado. Y esa declaración importante es que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y esa es la roca, muy bien, en el sentido de que Cristo es la roca, y esa es la roca donde se va a edificar la iglesia, en esa declaración de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Muchos podemos ver a lo largo de la historia que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana considera que Pedro es prácticamente el fundador de la iglesia, que tiene casi literalmente unas llaves y que en él es el primer papa y de ahí desencadena todo lo demás. Nosotros no creemos eso. Vemos en la Escritura algo diferente. Vemos que la confesión que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, el Mesías enviado por Dios, es la roca donde la iglesia es edificada. Y es importante ver qué es lo que dice la mitad del versículo 18. Jesús dice, edificaré mi iglesia, en términos futuros. Voy a edificar por medio de esta declaración un pueblo propio para mí. Entonces, versículo 19, se mencionan las llaves, pero se menciona las llaves en qué sentido, y es lo que vamos a estar entendiendo un poco más adelante. Y vamos a estar viendo la autoridad que tiene la iglesia en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la autoridad y la autonomía que tiene la iglesia de Cristo en cada una de sus iglesias locales? Porque las iglesias locales, si responden al evangelio, a esta declaración, que son edificadas y reconocen el sacrificio de Cristo, son iglesia del Señor. Entonces, la autoridad, la autonomía de la iglesia local es para, esas llaves están para elegir a sus pastores, ancianos y diáconos, reconocer a sus propios miembros, aplicar disciplina a sus miembros. Y vamos a parar ahí. Esas al menos son las primeras tres cosas que podemos nosotros ver de las implicancias de estas llaves del reino. Estas llaves del reino implica también el sentido de ser guardadores del evangelio, guardadores del pueblo de Dios, y que funcionan como una embajada, representantes del reino celestial aquí en la tierra. Entonces, lo primero que vemos en número 1 es que la iglesia local elige a sus pastores ancianos, y también a los diáconos. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender de que la iglesia es autónoma, no de la Biblia, sino de agentes externos, para elegir quiénes los va a liderar, quiénes van a estar llevando la palabra del Señor, quiénes van a estar guiando al pueblo del Señor a adorar al Señor. Y vemos algunas referencias
bíblicas. Tenemos referencias bíblicas como por ejemplo 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Acompáñenme a ese pasaje. Hay una autonomía no de las Escrituras, pero sí de agentes externos. ¿Quién me podría leer esa porción del versículo 1 al versículo 7? Amén. Una nota al pie de página que podemos quizás colocar, que todos los requisitos se pueden resumir en que sea irreprensible. ¿Sí? Irreprensible, podemos pensar, es que no sea culpable de algún delito, que no sea visto de que puede llegar a ser culpable de algún delito no social, no en la sociedad civil, sino literalmente de la Escritura, porque la Escritura está por sobre lo que nosotros vemos en la legislación del mundo. Entonces, que sea irreprensible, que no haya ningún pero que podamos decir en que está incurriendo en una práctica cotidiana pecaminosa. Ahora, entrar en el detalle, como algunos dirían la letra chica, por supuesto que es importante, porque tenemos el marco general, y el marco general se desglosa en cada uno de los requisitos que vemos acá. Primero, que sea fiel a su mujer. Lo primero es que sea fiel a su mujer, que esté casado, que sea fiel a su mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso. Estas son como prácticamente requisitos del carácter, que son muy importantes. Que sea, cuando hablamos sobrio, que sea alguien que podamos ver templanza en él, que podamos ver sabiduría, que sea prudente, que tenga un proceder, que vea que está evaluando siempre las circunstancias, que sea decoroso. Esta palabra, decoroso, muchas veces algunos lo colocan como que sea, quizás se puede malinterpretar. ¿Por qué? Porque, a ver, decoroso que pueda ser alguien que se tiene cuidado de sí mismo, ¿ya? Alguien que tiene cuidado de sí mismo, que busca estar ordenado. Puede andar con buzo, pero anda ordenado. Puede andar con short y polera y anda ordenado. El asunto es que no esperemos que siempre los pastores anden con camisa y corbata. No está queriendo decir eso. De hecho, la vestimenta oficial para los sacerdotes de la época o para los ministros no es nada parecido a lo que nosotros tenemos. Ellos usaban vestimentas conforme a la época, pero buscaban andar de una forma bien vestida. Pueden ser sencillos en sus posesiones, pero buscaban andar con una presentación personal adecuada. Hospedador, no solamente una idea de alojar a alguien, sino a alguien que pueda estar apto y diciendo las puertas de mi casa están abiertas para quien necesite asistir, apto para enseñar. Y muchas veces nosotros en este requisito le agregamos que haya cursado 4 años en algún instituto bíblico, seminario bíblico, que sea apto para enseñar. Quizás nosotros nos servimos de esa herramienta porque entendemos que los institutos bíblicos no son impositivos aquí en la Escritura, no lo vemos quizás como institución moderna como lo vemos hoy,
Pero sí vemos escuelas bíblicas donde los hermanos, o un discipulado constante, fuerte, de los líderes de la época, que están preparando líderes que sean capaces de enseñar toda la palabra del Señor. Entonces, apto para enseñar, no dado al vino. Esta expresión está queriendo decir que no sea un borracho, que no sea un borracho. No está prohibiendo el consumo del vino, porque incluso se usaba en la cena del Señor, pero que no sea borracho. La idea original, la cláusula original, está apuntando de que no sea alguien que se siente a la mesa con una botella, después termina la primera, va por la segunda y termina la segunda, por la tercera, y tráiganme sidra y tráiganme todo lo que, porque vamos a disfrutar hoy día. No, no se trata de eso. Esa es una figura que describe en cierta medida lo que está diciendo acá. La prohibición es que no sea un borracho y alguien que tenga un fuerte deseo por el alcohol. No pendenciero, no peleador. No sea codicioso del dinero. Y está específicamente hablando de negocios mal habidos. Incluso usar la predicación del Evangelio para enriquecerse, sino amable. O sea, quizás a nosotros se nos pasa más por la cabeza que sea alguien que podamos decir que me va a responder la pregunta teológica existencial más profunda que he tenido en toda mi vida, por sobre que sea amable. Pero no es así. Están en un mismo nivel. No podemos ser selectivos en cuanto a qué requisito para nosotros es importante. No, todos los requisitos son importantes y debemos de entenderlos conforme a la luz de la Escritura. El pastor y los líderes y los hermanos aquí tienen la autoridad y la autonomía para fijarse en cómo es en el trato con las personas. Y deben de fijarse cómo es el trato con las personas. De que es arrogante, que es orgulloso, que es peleador, sino que amable, apacible y no avaro. Alguien que es cordial, esa es la idea de apacibilidad, alguien cordial que manifiesta amor en sus palabras, que te trata bien con sus palabras y que tiene las manos abiertas, en contraste de esa codicia y el ánimo de ganar plata, incluso por negocios mal habidos, que no sea avaro, sino que no tenga amor por el dinero, si puede dar, que entregue, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. En este caso, muchos han postulado que incluso la idea de que esté casado puede ser un ánimo de si aplica el asunto. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios está diciendo a los solteros que vayan y se casen. ¿O qué consejo les da a los solteros? Que se queden solos. Entonces, si un hermano obedece ese consejo, se va a quedar solo y el Señor lo ha sostenido, ¿no podría llegar a ser parte del directorio o incluso el día de mañana pastor? Entonces, ahí vemos dos verdades que están ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, si está cumpliendo con los requisitos, primero que parte con la convicción, ahí nosotros tendríamos que entrar a conversaciones con la iglesia. Porque la palabra del Señor no nos está prohibiendo ni uno ni lo otro. Aunque en nuestra corporación sí se ha dejado reglamentado que los varones que están casados pueden entrar al cuerpo de pastores. Ahora, que puedan ser ancianos un soltero, de manera interna, un pastor local. Si seguimos el consejo de Pablo, deberíamos decir que sí. Porque está queriendo servir al Señor. Entonces sería como extraño, Pablo está sugiriendo a los hermanos solteros que se queden solteros para que sirvan al Señor, pero con ciertas áreas. No dice eso. Tú tomaste la decisión de entregarte al Señor, pero vas a quedar hasta ahí nomás.
Entonces, es algo, yo lo estoy mencionando para que reflexionemos, para que pensemos cómo las verdades de la palabra del Señor están presentándose ahí y cómo nosotros como iglesia, en nuestra autoridad y autonomía, podemos llegar a conversar. Pensando bíblicamente, por eso es importante reconocer esto. Ahora, pregunta, quizás sabida, capciosa, no sé, pero aquí dice requisitos de los obispos y nosotros lo utilizamos para elegir pastores ancianos. ¿Por qué? Manamagi. Es lo mismo. Exactamente. No hay que tener miedo de decir que nuestros pastores son obispos. Pero es que en el contexto evangelical de Chile es como extraño, ¿o no? Ya, pero los pastores ancianos son obispos. De hecho, el cargo son ancianos. La labor es pastorear y ser sobreveedor. Es raro conjugar la palabra obispo en el español, pero si podemos hacerlo es sobreveer. Entonces el cargo fundamental es ser anciano. Cuando elegimos pastores estamos eligiendo ancianos que pastorean. De hecho, lo vemos a lo largo de la Escritura y cuando el Señor, vamos a Hechos 20. Hechos 20, y es importante quizás entender. Versículo 17. El apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, al liderazgo pastoral de la iglesia. Versículo 28, ¿y cómo les dice a los ancianos? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear. Esa es la palabra, apacentar, que es pastorear a la iglesia del Señor. Entonces son labores u oficios. El ser obispo, el ser pastor, el ser anciano es el cargo, si lo podemos llamar de esa forma, y la función es pastorear y ser obispo, sobreveer. Ahora, cuando el Señor en el Nuevo Testamento establece el ministerio de pastor como tal que se le entrega a los ancianos es en Efesios 4. Efesios 4, versículo 11, donde Jesús es el que constituye en la iglesia a todo liderazgo. Es el Señor el que establece el liderazgo. La iglesia en su autoridad los reconoce porque el Señor es el que los constituye. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí vemos cómo el Señor constituye como pastores a los ancianos. Entonces es el Señor el que establece esa autoridad. ¿Por qué es necesario hablar en términos de la iglesia local? Porque, bueno, nosotros hemos asumido con el tiempo y la práctica de unión de centros bíblicos que incluso en nuestra corporación vemos que eso se respeta. Por ejemplo, no hay pastores impuestos por una organización, un comité, una organización que está por sobre la iglesia local. O sea, nadie ha venido a imponernos un pastor, nadie ha venido a imponernos un obispo o a un anciano, nadie. Y eso está muy bien, porque es bíblico, porque la iglesia es lo que lo debe reconocer. Entonces, eso es importante. Y así también con los diáconos. No hay un intervencionismo, como se pudiese decir, de un grupo de hermanos que están por sobre todas las iglesias locales que dicen, ustedes van a tener ciertos diáconos y esos son los diáconos que van a tener. Pero nosotros vemos otra cosa. No, ustedes van a tener esos diáconos, así como los pastores, ustedes van a tener eso. No. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros?
ser personas que estén estudiando la palabra del Señor para que en el momento de elegir conforme a la voluntad de Dios. Elegir conforme a la voluntad de Dios. Y un ejemplo claro es Hechos 6. Hechos 6. Vamos a Hechos 6. La elección de los 7 diáconos. Vamos a leer unos versículos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si se dan cuenta, le pidieron una dirección a los apóstoles. Y los apóstoles, y el apóstol Pedro como vocero, le dijo: ustedes tienen las herramientas para elegir. Elijan. Vean entre ustedes ciertos requisitos. Lleno del Espíritu, de sabiduría y de buen testimonio. ¿Cómo nosotros evaluamos si alguien tiene un buen testimonio o no? Pregunto. Por su fruto. ¿Cómo sabemos que es un buen fruto? ¿Ah? Porque vemos que está manifestando un comportamiento de acuerdo a la Biblia. Un fruto es mostrar una acción conforme a lo que el Señor ha establecido en la palabra del Señor. Entonces, no de manera perfecta, porque si no estaríamos pidiendo un ángel, sino que estaríamos viendo a alguien que es responsable de tratar con su vida espiritual, de que sabe que tiene que ir creciendo en su santidad práctica y constantemente se está arrepintiendo. Los líderes lideran fundamentalmente primero mostrando el ejemplo de que se están arrepintiendo constantemente de sus pecados. Por eso muchas veces es necesario incluso esos requisitos que hablan del carácter, de la forma de los tratos. Si un hermano se da cuenta de que procedió de una mala forma y dijo algo de una muy mala manera, reconocer que ha pecado porque ha ofendido al hermano y a la hermana. Eso también es muestra de que va creciendo. Ahora, si permanece en ese comportamiento, en ese trato, los hermanos pueden llamarle la atención en el sentido de decir: ¿sabe qué, hermano pastor? Usted en la Escritura vemos que la enseña, pero vemos que hay requisitos también, no solamente de gestión, sino que también de carácter, de forma de ser. Es necesario que usted lo vea y le animamos a que se arrepienta en ese sentido, porque hay quizás algunos hermanos que se han sentido por eso. Entonces es importante. Bien, vamos a tener unos minutitos más para abordar el punto 2. Dice: reconocer a sus propios miembros, y creo que ya lo hemos hablado. La asamblea en general es la que reconoce los miembros, los que son creyentes, los verdaderos nacidos de nuevo, los que por el bautismo confesamos una vez que ya son creyentes, por eso los bautizamos, y en el proceso de incorporación a la membresía estamos observando su fe, que realmente procedimos bien, de que procedimos bien con a nosotros ser testigos delante de la presencia del Señor, delante de todos, de que el hermano fue sumergido en agua de una buena forma. Bien, entonces vemos algunos versículos, pero esto ya lo hemos hablado. Entonces, aquí vemos la autoridad y la autonomía de la iglesia. Aquí los pastores también manifiestan su visión como directorio pastoral, pero también al momento de votar, votan como un miembro más de la congregación. Es un daño terrible, lo voy a decir así, un daño terrible
Pensar en pastores que no tienen una membresía en su iglesia local, porque los pensamos y los desasociamos como si fuesen solamente servidores públicos y que pueden ser llamados y pueden ser desechados y que no hay una relación íntima y profunda con cada uno de sus hermanos en la congregación. Es terrible incluso sacar a la familia y llevarlos a una congregación donde no te conocen, donde quizás no sabes cómo van a conocer a tu esposa, a tus hijos. Es complicado. Los hermanos pastores deben de ser miembros de su propia iglesia porque en cierta medida reconocen que se están sometiendo no solamente a una congregación, sino que se están reconociendo que se están sometiendo delante de la presencia del Señor conforme a la autoridad que el Señor le ha entregado a la iglesia. Ahora, estamos hablando del conjunto de creyentes. No piensen que no voy a hablar más adelante de la autoridad que tienen los pastores, porque esa es parte de la distribución que el Señor en la dinámica interna de la iglesia ha distribuido la autoridad y el ejercicio y la administración de la autonomía como iglesia local. Entonces estamos partiendo por el grupo y después vamos a focalizar en el grupo de liderazgo y cómo nos vinculamos los unos con los otros. Pero estos asuntos generales, importantes, que involucran a toda la congregación, tienen que ser elegidos y solucionados por la congregación. No por un grupo de 5, 3, 2 o una persona que está diciendo, ya, vamos a tener comunión con las personas, con una persona nueva que está ingresando y estamos por nuestra decisión llevando a toda la iglesia a que asuma eso. Ahora, a la inversa, también tenemos que pensar que si la mayoría de los hermanos están a favor de algo, nosotros también tenemos que sujetarnos a esa voz. Ahora, si vemos que hay un asunto delicado en la Escritura que se está pasando por alto, debemos de ser sabios y prudentes. Acercarnos a hablar con las personas indicadas, buscarlo, evidenciar por medio de las Escrituras y proceder de la mejor manera posible, tratando de tener el cuidado posible con todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo eso? Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando da la parábola del trigo y la cizaña, cuando los labradores, a los siervos se dan cuenta que crece cizaña, le ofrecen una solución al Señor. ¿Cuál fue la solución que le dio el Señor? O sea, que dieron los siervos. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, sáquenla nomás, échenla a fuego, porque no tiene que estar la cizaña con el trigo. No. Y dijo, no, esperemos a la cosecha, porque ahí se va a ver qué era trigo y qué era cizaña. Porque si arrancan la cizaña pueden sacar también el trigo. El cuidado, hermanos, de tratar con las almas es un trabajo que el mismo Señor delimitó de una forma muy, muy, muy particularmente. Y es importante que asumamos eso. ¿Por qué lo hablo en términos generales? Nosotros lideramos en esa dirección. Los pastores tienen que liderar y guiar a la iglesia en esa dirección por medio de la enseñanza, por medio del modelar. Pero también es importante que la congregación esté de acuerdo con la Escritura en esa dirección. Debe de asumir que también tiene esa autoridad, por supuesto, esa autonomía de otras congregaciones locales y de agentes externos, pero también tenemos la responsabilidad como hijos del Señor, como hermanos de la familia de Dios, como miembros de la familia de Dios, mejor dicho. Entonces es fundamental que todos estemos en esa comunión. Bien, preguntas. O sea, en medio de la explicación ustedes también pueden hacer preguntas, no tienen que poder levantar la mano, decir, pastor, yo por el tiempo quizás me fui de largo nomás, pero eso, no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Ya, entonces vamos a orar. Sí, por supuesto.
Marido de una sola mujer. Ah, sí, decoroso. Todo de repente, o sea, voy a tratar de responder bien ampliamente, porque si nosotros vamos a Miami, a Hawái, y entramos a una con... Sí, sí, por eso, por eso. Ustedes no me van a venir a ver un domingo en un culto público con, con chor, quizás con chal. No, mentira. No, pero a veces responde al contexto y a veces nuestras demandas de los solemnes es importante. Y es un acuerdo también de la congregación local. Nosotros podemos entrar y ver y decir, pero está predicando con una guayabera. Y las guayaberas quizás no tienen aquí hasta arriba, sino que son abiertas y se le ve hasta los pectorales. Ahora, si tiene el cuidado de colocarse una polerita, pero eso se da. Ahora, yo creo que en este contexto, sí, por la cultura. Lo que sí, estando aquí en Chile, ya me la saco mejor. Entonces, en ese sentido, hay que en cierta medida entender la realidad del contexto, pero ver que cuando venimos a la casa del Señor, venir lo más presentable posible, yo creo que es algo que nosotros como iglesia local lo tenemos como asumido, como sociedad chilena también. Ahora yo no soy a favor de que, porque lo vi, de que todos tienen que venir con el terno de última moda. Sí, sí, por supuesto, también estoy de acuerdo. Creo que hay que quizás delimitar lo general y lo amplio de que puede ser eso. Creo que tenemos que responder también a un protocolo formal y solemne, porque estamos celebrando al Señor. Ujú. Sí. Ah, no se le veía la... Ya, sí. Pero ¿cómo lo miró? Así como... Ah, ya. Mm, ujú. Sí, sí. Sí, hay que tener ciertos márgenes importantes que pueden ser de forma, no exacerbarlos porque a veces ocurre en ciertas congregaciones que se exacerban y si el hermano no anda con corbata no es espiritual. Entonces, a eso voy, a esos peligros de repente nosotros corremos cuando exacerbamos algo. Pero en este contexto, si el hermano puede colocarse una corbatita, está bien, no nos vamos a enojar. Si se ve ordenado en esa dirección, estar, no usar quizás la polera afuera, quizás ahí estamos hablando de cosas minuciosas, pero quizás a la vista se puede ver un desorden. Entonces hay que evitar esos pensamientos, porque la mente es rápida para pensar y juzgar. Ahora, no hay que ajustarnos quizás a todas las demandas de personas que quizás tienen un problema en su corazón, de que ser muy prejuicioso.
Ujú, 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 ujú. Claro. Sí, sí, todo entra por la vista en primera instancia. Ujú, sí, sí, sí. Mm, mm. Sí, bueno, les confieso que casi hoy día no me pongo la corbata. Pero tenía como, tengo varias ahí, están ordenadas, entonces dije, por el color, dije, estoy con una lucha, señor, no sé qué color va a combinar con esto, quería innovar, pero dije, ya, me la pongo igual. Ya, estamos justos, pero sí. Ujú. Sí, por supuesto. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, o sea, si va a haber un soltero que va a estar sirviendo en el ministerio, tenemos que considerar lo que el Señor dijo en cuanto que es un don, no porque eligió quedarse soltero. Y eso es a lo que está apelando el apóstol Pablo, de que aquel que puede asumir esto, que lo asuma, pero se tiene que comprometer con absolutamente todas las demandas, con todas las presiones que va a tener en su mente, en su cuerpo y todo lo que tiene que ver. Incluso el apóstol Pablo dijo que si aquel, como viendo los beneficios y los pros y los en contra de aquellos que se casaban, se iban a estar preocupando de la esposa, de los hijos, de la familia, como que no vas a tener tiempo para servir al Señor. Y que prácticamente te vas a ocupar de lo material solamente y de las cosas de este mundo. Pero no es así. O sea, todos los hermanos, cualquiera sea su condición, si se va a comprometer en servicio, va a tener que estar buscando servir de la manera más íntegramente posible, porque el Señor les ha dado, así como aquellos que se han casado, un don de tener una familia, así también aquellos que tienen la soltería como don, que puedan servir de esa forma. Ahora, eso lo mencioné en términos de reflexión porque vemos en cierta medida las pautas que tenemos en nuestra corporación. Quizás pueden ser como para cuidar, para proteger, pero también vemos que incluso aquellos que se han casado han ocurrido problemas. Así que yo creo que el tema pasa por el corazón fundamentalmente y que hay que asumir la responsabilidad del servicio como tal. Y la iglesia debe estar viendo eso en su autoridad y autonomía para reconocer a los hermanos. Bien, oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ver dónde tú has mandado ciertas cosas, tú has establecido mandatos que debemos de obedecer. Y ayúdanos a entender en este tiempo cómo aplicar tu palabra de buena forma, de una forma sana, de una forma pulcra, de una forma que reconozca, Señor, lo que tú has dicho y que nosotros no agreguemos nada más, sino que dirijamos a la iglesia en bondad, en piedad, en santidad, conforme a lo que tus mandatos nos entregan.
Señor, tu palabra nos entrega santidad por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.